Ya, gente, buenos días nuevamente. Como les estaba comentando, la clase de hoy es la última, ¿ya? Sobre electromagnetismo, ¿ya? A partir de la próxima semana ya vamos a comenzar con algo nuevo y diferente. Por lo tanto, para hoy día, como nosotros tenemos fijada la prueba para el lunes 26 de octubre, les estoy contando, solo el cuarto B va a tener esta prueba el día 26 de octubre. Va a ser bueno que preste atención porque aquí hay hartas preguntas como las que estoy haciendo en las evaluaciones. Ya la clase de hoy día es de síntesis de todo lo que trabajamos. Ya nosotros ya tuvimos una primera prueba de conceptos básicos de magnetismo, de imanes, brújula, polaridad, etcétera. Y ahora ya nos enfocamos a lo que fue fuerza magnética, campo magnético, inducción, flujo, y esa es la idea, que hoy día podamos sintetizar los aprendizajes que ya hemos trabajado. Para ello, el objetivo de hoy día es sintetizar los aprendizajes relacionados con electromagnetismo, fuerza magnética y corriente inducida por una FEM. Ya recuerden que nosotros trabajamos ante el escenario de que si había un imán, este imán podía generar una corriente, ¿verdad? Y ahora lo vimos al revés. ¿Qué pasa si hay una corriente que me pudiese inducir un campo magnético? Y pudimos conversar que estos fenómenos se relacionan entre sí, la electricidad y el magnetismo. Como primera parte, ya acá yo tengo una columna de términos pareados. Ya habría sido ideal que me pudieran ir aportando, pudieran ir respondiendo, ya para hacer un poco más participativa la clase. Acá hay 6 conceptos y acá hay 6 unidades de medida. Entonces, ¿qué es lo que busco? Que hagamos el emparejamiento. Ya voy a partir por la más simple. ¿En qué se mide una fuerza? Indistinto la que sea, porque lo venimos trabajando desde segundo medio. Newton. En Newton, ¿cierto? Esa es la primera, la más simple de haber descartado. Fíjense que tengo fuerza magnética, campo magnético, momento magnético, flujo, capacitancia, intensidad de corriente. Entonces, me voy a ir por la última. Intensidad de corriente no fue algo que nosotros hayamos visto este semestre. ¿Se acuerdan? Pero lo trabajamos en el semestre anterior cuando vimos ley de Ohm. Ya, y se van a dar cuenta de que todo lo que nosotros vimos por ley de Ohm lo vamos a aplicar ahora. Yo traje un ejercicio que es PDT y que involucra todo lo que hemos visto antes, desde el primer semestre. ¿Ya? Entonces, lo desmenucé para que pudiésemos mirar. Entonces, por ejemplo, la intensidad de corriente siempre se mide en amperes. Y ya tendría la primera y la número 6, ¿cierto? Que son las como antiguas, que yo podría decir, estas las conocía de mucho antes. El campo magnético, nosotros dijimos que se medía en teslas, ¿cierto? Un tesla era la unidad de medida del campo magnético. El momento magnético, recuérdense que era ese nuevo concepto que nosotros introducíamos cuando estábamos hablando de la torsión, cuando había una espira que estaba girando, para poder hablar del tema de los motores. ¿Ya? El momento magnético se mide en amperes por metro cuadrado. ¿Qué me queda? Hablar de flujo magnético y de capacitancia. Si nosotros recordamos, la capacitancia era la propiedad que tenía un elemento de almacenar corriente, almacenar carga. Y se miden Faraday. Y yo aquí le puse Farad, también se les dice faradios, Faraday o F sola, ya como ustedes estimen conveniente. Por lo tanto, el flujo magnético se mide en Weber. ¿Ya? Esta presentación yo se las voy a compartir hoy día a ustedes para que tengan para estudiar, ¿ya? Pero la parte, hay preguntas de unidades de medida como esta, que es para que yo vaya canalizando. Pero hay otro tipo de preguntas, que es donde yo tengo que identificar en qué consiste el concepto. Acá yo traté de hablarlo en palabras
que no fueran las de siempre. Ya yo extraje de los trabajos que nosotros hicimos definiciones textuales, pero hay muchas preguntas que van a aparecer que son PDT también, que no son explícitas como lo que yo tengo aquí, sino que hay que inferir, ¿ya? Por eso es que a mí me interesa que vayamos como en orden. Por ejemplo, voy a mirar la primera definición. Y la primera definición dice, corresponde a distinta mirada de un mismo fenómeno, pues aparecen conjuntamente. Si yo miro acá, la única opción posible sería hablar de electromagnetismo, porque el electromagnetismo habla de las interacciones eléctricas y magnéticas, pero desde esa mirada, con ese lente. Ambos hablan de lo mismo, pero desde distinta perspectiva. Entonces, el electromagnetismo es cuando ocurren fenómenos que están asociados a corrientes eléctricas y a campos magnéticos simultáneamente. Por eso que se dice, distinta mirada de un mismo fenómeno. Aparecen conjuntamente. Miren la siguiente. Dice, la explicación de este fenómeno, o sea, me está diciendo que es un fenómeno, es que al introducir un imán en una bobina, se induce una diferencia de potencial eléctrico conocida como fuerza electromotriz o FEM. Entonces yo tengo que leer entre líneas. Esto es un experimento en el cual se ingresó un imán en una bobina. O sea, claramente estoy pensando en alguna de las leyes nuevas que hemos visto. Capacitancia ya no puede ser porque nosotros dijimos que podía almacenar. Flujo magnético tampoco podía ser porque era la variación de campo. Electromagnetismo ya la tenemos. Entonces nos quedarían o es la ley de Faraday, o es el experimento de Lenz, o es la ley de Lorentz. Si nosotros recordamos, la ley de Lorentz hablaba de la fuerza magnética y eléctrica que se ejerce sobre una partícula, ¿cierto? Pero si yo miro y digo, tengo un imán que se introduce en una bobina, con este encabezado, yo debiera recordar que corresponde a la ley de Faraday. El experimento de Faraday partió así. Él introdujo un imán en una bobina y cuando lo iba acercando, a medida que el imán se iba moviendo, esta bobina que estaba conectada a un galvanómetro marcaba que había corriente. Cuando el imán se quedaba quieto, dejaba de marcar la presencia. Entonces me hablaba de que cuando el imán estaba en movimiento, yo tenía una presencia de corriente. Si se quedaba quieto, posicionado como estacionado, no pasaba nada. Miren acá. Relaciona tanto la fuerza eléctrica como fuerza magnética. Ya lo había dicho, eso corresponde a la ley de Lorentz, que relaciona la fuerza eléctrica, ¿cierto? Que sería campo magnético por la carga y en el caso de la fuerza magnética, ¿cierto? Que es el campo por la carga, por la rapidez de movimiento. Mire la siguiente, dispositivo que acumula energía, ¿cierto? Estoy hablando de un capacitor, ¿cierto? Entonces aquí, para que no se confundan, capacitor o condensador. Ya con el nombre que ustedes quisieran darle, este es el dispositivo que permite acumular la energía a medida que fluye la corriente a través del circuito. Recuerden que nosotros hablábamos de que se puede cargar y descargar. Cantidad de líneas de campo magnético por unidad de área. Entonces, tengo que mirar aquí. Ya no es fuerza, no es ley de Lorentz, no es capacitador, no es electromagnetismo. Me queda hacer o el experimento de Lenz o flujo magnético. Ya el flujo magnético corresponde a cuántas líneas de campo magnético se presentan por unidad de área que se esté trabajando. Ya recuerden que un flujo es una diferencia que se va a producir, que es, la fórmula es B por A, campo magnético por área de trabajo. Miren el siguiente. Dice, relaciona el campo magnético de una región con una carga en movimiento y la rapidez que alcanza dicha carga. Eso también corresponde a ser fuerza magnética.
Y por lo tanto, el experimento de Lenz es el que, si ustedes recuerdan, él hizo paralelo a lo que hizo Faraday, solo que Lenz le da una mirada cualitativa, indica el sentido en el que va a fluir el campo, mientras que Faraday indica cuánto campo se va a tener en ese momento. Entonces, si ustedes toman en consideración todas las presentaciones que ya les he compartido, si no lo puedo volver a hacer, todas las que vamos a trabajar, yo tomé conceptos textuales, ¿ya? En este caso, para que los pudiésemos buscar y poder leer y analizar desde esta vereda, ¿ya? Miren acá. Preguntas de verdadero o falso. Si estuviéramos en la vida real, yo les diría justifiquen las falsas, pero como eso no va a poder ser aquí porque estamos en modo remoto, ya sí va a ser importante que presten atención porque las preguntas de verdadero o falso están dentro de su evaluación, ¿ya? Y va a ser bueno que sepamos el decir por qué sí y por qué no para nosotros, para efectos de nuestro estudio. Entonces vamos con la primera. Cuando los vectores velocidad y campo magnético son perpendiculares, se dice que la fuerza magnética es máxima. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la expresión cuando recién vimos fuerza magnética se hablaba de esto justamente, de que al ser perpendiculares generaba un ángulo de 90 grados y por lo tanto era una fuerza máxima. En cambio, cuando eran paralelos, no se generaba fuerza. Dice, el momento magnético de una espira es proporcional al campo magnético aplicado. Esto es falso. Y vamos a justificar el por qué es falso. El momento magnético no tiene relación directa, ya, para que se entienda, con el campo. Y si usted me dice, pucha, profe, pero yo no entiendo qué eso significa, basta con que nosotros recordemos la fórmula. La fórmula de momento magnético es N, que es la cantidad de vueltas que tiene la espira, por la intensidad de corriente que se está generando, por la superficie sobre la cual se está aplicando. Entonces yo puedo leer el encabezado y puedo responder en términos de la fórmula que tiene. El momento magnético de una espira, de un solenoide, recuerden que yo hablaba de que podía ser cualquier elemento, tiene esta definición. La cantidad de giros o de vueltas que tiene la espira, la intensidad de corriente que está circulando y la superficie sobre la cual se está circulando. Entonces, puedo negar la información en términos de la fórmula o bien conociendo que el momento magnético no habla del campo magnético como tal, no lo menciona como un concepto. Número 3. Una corriente eléctrica solo puede ser inducida por una FEM. Esto es falso. Esto era verdadero cuando nosotros estábamos viendo electricidad. Nosotros decíamos que para que una corriente se produzca es necesario que tenga una FEM, una batería, una pila, algún elemento que me generara la corriente. Pero nosotros que hemos empezado a estudiar electromagnetismo, sabemos también que puede ser producido por un campo magnético también. ¿Cierto? Un imán. Si nosotros acercamos un imán, podemos inducir una corriente eléctrica, que es lo que analizó Faraday. Esto es parte de lo que Faraday estudió, acercando un imán dentro de una bobina, ¿verdad? Vio que se producía intensidad de corriente, que había corriente, la presencia, porque él conectó un galvanómetro. ¿Cuánto es lo que tenemos que determinar mediante el uso de las fórmulas? Número 4. La fuerza magnética sobre dos conductores con corriente depende de la intensidad, el largo de conductor y el campo magnético. Esto es verdadero.
porque estoy nombrando la fórmula, pero en términos de las palabras. No, se ve horrible. Ahí nomás. ¿Ya? Entonces estoy diciendo la fuerza magnética para conductores, ¿cierto? Recuerden que eran conductores paralelos, que estaban a una cierta distancia y que me hablaba de la intensidad, el largo y el campo magnético entre ellos. Entonces yo también puedo responder en función de la fórmula, traducirla a palabras. Número 5. Un campo magnético puede producir una corriente eléctrica. Esto es verdadero, porque acá lo acabo de mencionar. Una corriente eléctrica solo puede ser inducida por una FEM. Falso, porque también un campo magnético puede generarme una corriente. Por lo tanto, aquí lo estoy diciendo nuevamente. El campo magnético puede generar una corriente. Verdadero. Número 6. Hendrik Lorentz, mediante su experimentación, descubrió que un imán introducido sobre una bobina produce una corriente eléctrica. Esto sería falso, porque quien lo hizo fue Faraday. Faraday realizó este experimento. Y si a mí no se me ocurre otra forma, también lo puedo decir como que Lorentz estableció la relación entre fuerza eléctrica y magnética sobre una carga en movimiento. Ahí hay dos maneras distintas de negar la afirmación, diciendo que lo que se explica aquí lo hizo Faraday, ¿cierto? O bien diciendo lo que efectivamente hizo Lorentz. Lorentz estableció la relación entre la fuerza magnética y fuerza eléctrica que incide sobre una partícula en movimiento. Número 7. La ley de Henry o ley de Lenz, ya, porque yo en la presentación le puse Henry en un comienzo, entonces ahora les digo Henry Lenz, que es su nombre y su apellido, entrega una mirada cuantitativa del flujo magnético, que nos da el valor de la corriente. Esto también es falso, porque vamos a hacer la doble negación. Fue Faraday quien da una expresión para encontrar el valor de la corriente. Y si no me gusta esa negación, puedo decir que Lenz dio una mirada cualitativa. Es decir, indica el sentido de la corriente. El sentido del flujo, perdón. Indica el sentido del flujo. Entonces ahí tenemos una doble negación. Podemos decirlo de que fue Faraday quien dio esta cantidad, o nuevamente decir lo que Lenz hizo, que Lenz indicó con la ley de Lenz el sentido de donde viaja el campo. Y finalmente, la número 8, cuando una espira de corriente se encuentra en un campo magnético, este campo, a eso se refiere, ejerce un torque sobre la espira, o sea, lo hace girar. Y cuando esto ocurre, podemos indicar que existan los motores eléctricos. Y un motor eléctrico es el que transforma la energía mecánica, esa eléctrica en mecánica. Esto es verdadero. Entonces, como pueden ver, va a depender de cómo esté hecha la pregunta, el cómo yo puedo leer o puedo justificar o no. ¿Ya? Sé que a lo mejor voy muy rápido, pero como nadie me opina. Primera pregunta, de alternativas. Ya van a ver que traje algunos ejercicios. Del flujo magnético, ¿qué podemos decir que es verdadero? Del flujo magnético. Tenemos, es número de líneas de campo por unidad de área. Eso es verdadero. Y aquí dice, el número de líneas por unidad de área aumenta a medida que la intensidad de campo se incrementa. Entonces, si aumenta el campo, es porque el flujo va a aumentar. Eso estoy diciendo en palabras. Ya lo vamos a escribir con un color verde.
Si aumenta el campo, aumenta el flujo, ¿ya? Por lo tanto, eso es verdadero, ¿ya? El número de líneas por unidad de área, o sea, el flujo, eso quiere decir aquí esto, eso significa flujo, ¿ya? En otras palabras, ahí. Número de líneas por área es sinónimo de flujo. Aumenta a medida que la intensidad del campo se incrementa. Si aumenta el campo, aumenta el flujo. Si aumenta el área, aumenta el flujo, porque son variables proporcionales. Dice, número 2. El flujo magnético no varía si se invierte el movimiento del imán. Esto es falso, porque si ustedes recuerdan la definición de flujo, cuando era en el movimiento norte a sur, en el sentido del movimiento, el flujo era positivo. Al invertir el orden, se invierte también el sentido del flujo. Por lo tanto, la número 2 sería falsa. Por lo tanto, todas las alternativas que contuvieran al número 2, yo las podría ir desechando. O sea, podría dejar fuera solo 2, 1 y 2, 2 y 3. ¿Cierto? Todas las que contuvieran al número 2 va a ser falsa. ¿Ya? Porque estoy avisando. Aquí me dice que no varía. Y sí, la respuesta es sí varía, porque al invertir el movimiento del imán, al acercarse o al alejarse, se invierte el orden del flujo. Y número 3. Aparece corriente inducida en la espira si dejando fijo el imán deformamos la espira. Esto también es verdadero, ¿por qué? Porque si deformamos la espira, estamos cambiando el área de la figura. Cambiamos el área de la figura. Si la espira se deforma, cambia su estructura, quiere decir que este valor del área también va a variar y por lo tanto también va a haber una diferencia en este fenómeno. Por lo tanto, yo tendría que decir que la respuesta correcta es 1 y 3. Ya acá está explicado el por qué sí y el por qué no. Les voy a dejar una flechita para que ustedes recuerden que la palabra flujo magnético significa número de líneas por área. Eso significa flujo magnético, número de líneas por unidad de área. Pregunta 2. Dice, dos alambres paralelos de un largo L están separados a una distancia cualquiera y conducen una corriente. I1, primera corriente, y 2, segunda corriente. Ya, si a usted le molesta esa en grande, lo voy a hacer chiquitito, ahí, ¿cierto? Que es como debiera realmente haber aparecido en la presentación. Es correcto afirmar que la fuerza magnética es atractiva si las corrientes son paralelas, la fuerza magnética es repulsiva si las corrientes son paralelas, y el valor de la fuerza es directamente proporcional. Vamos a tener que recordar qué significa ser inversamente o directamente proporcional. Ya esos son conceptos que uno ve en matemática, pero que aquí cobran real sentido. Ya, miren aquí, por favor. Antes de que yo pueda ir analizando, yo traje la figura. Voy a ver si la puedo agrandar un poquito. Ahí está. Y traje la fórmula de fuerza magnética para que pudiésemos analizar el si incide o no. Veamos la primera. Si ustedes se fijan, acá yo tengo dos alambres de un largo L que son paralelos, que están separados a una distancia, indistinta cuál ésta sea, y se ven las interacciones de la fuerza magnética y del campo magnético en cada una de ellas. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos que tomar una de ellas primero y sobre ella pensar como inductora sobre la otra. Entonces, si ella era la principal, ella generaba una fuerza sobre la otra. Y si la mirábamos a ella, ella generaba una fuerza sobre ella. ¿Qué es lo que tenemos que mirar aquí? La fuerza magnética es atractiva si las corrientes son paralelas.
Eso es correcto. Las corrientes son paralelas porque ambas van fluyendo en el mismo sentido. Esto significa que sean paralelas, no que el alambre sea el paralelo, sino que la posición de las figuras es la paralela. Entonces, la primera es correcta. Por lo tanto, la segunda sería falsa. De esta manera, yo nuevamente puedo... ay, no, espérenme. Estoy en la pregunta 2, ¿verdad? Sí. Perdón, es que no veo bien. Todas las que tuvieran la número 2 las podemos eliminar, porque estamos diciendo que sería falso. ¿Cierto? Lo vamos a pintar en rojito para que ustedes recuerden que eso es falso. Y dice, el valor de la fuerza es directamente proporcional a las cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que sea directamente proporcional implica que estén en el numerador de la fracción. Y que sea inversamente proporcional quiere decir que estén en el denominador. Por lo tanto, la fuerza es proporcional directamente a la longitud y las cargas, las corrientes, perdón, e inversamente proporcional al radio de separación. Mientras más chiquito el radio, mayor va a ser la fuerza. Entonces, las corrientes, como están en la parte del numerador, hacen que esta aseveración sea verdadera. Esto que le acabo de decir no está escrito en ninguna parte ni en ninguna de las presentaciones que yo a ustedes les mandé. Lo estoy diciendo aquí y ahora, para que ustedes lo puedan anotar. La fuerza magnética es directamente proporcional al largo de los alambres y a las intensidades de corriente e inversamente proporcional al radio de separación entre ellos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra D. Número 3. ¿Qué alternativa enuncia correctamente la ley de Faraday? Acá es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley de Faraday, que se explica mediante el experimento de Faraday, aquí no está textual, pero yo tengo que entenderlo. ¿Qué es lo que hizo Faraday? Faraday fue acercando un imán a una bobina. Cuando introduce la bobina, o sea, la bobina se está moviendo, el galvanómetro que estaba conectado presenta y dice, oye, aquí hay corriente. No dice cuánto, dice que hay. Y cuando el imán se quedaba quieto, o sea, él introducía el imán y no lo movía más, la presencia de corriente desaparecía. Por lo tanto, vamos leyendo. La letra A dice, toda corriente eléctrica produce un campo. Él estudió lo que el imán le hacía a la bobina. Por lo tanto, la letra A la descartamos porque habla desde un comienzo que es la corriente eléctrica la que participa. Y Faraday probó que era el campo magnético el que participaba. Las líneas de campo representan la dirección de la fuerza. Dirección, sentido. Esto es falso porque esto fue lo que conversó efectivamente Lenz. Por lo tanto, yo leo la D y la E y dice un campo magnético. Por lo tanto, sé que me está diciendo que fue el imán el protagonista porque él es el inductor. Pero tengo que recordar en qué consiste. Faraday plantea que cuando el imán se acerca a la bobina, se está moviendo, se ve la presencia de corriente. Pero cuando el imán se queda quieto, deja de presenciarse. Por lo tanto, acá la palabra correcta, porque ambos enunciados son iguales, salvo en una palabra, en esta. Y se las voy a pintar de rojo. Un campo magnético constante quiere decir que el imán está quieto o el efecto y esto está produciendo el mismo valor siempre. Mientras que la ley de Faraday plantea que el campo magnético que produce la presencia de la corriente es cuando el imán se está moviendo. Por lo tanto, la palabra variable es la que a mí me debiera haber llamado la atención. Porque sea un campo variable es porque será correcto. Por lo tanto, esta aseveración será correcta por esta palabra, porque es un campo variable producido por un imán que se fue acercando a la bobina y a medida que se movía, se producía el campo. Entonces, repito,
Las primeras dos quedan descartadas porque habla de que la corriente es la que induce el campo y Faraday estudió el efecto de un imán sobre. Por lo tanto, la A y la B quedan fuera. Aquí habla de las líneas de campo y la dirección de la fuerza, pero nosotros ya la descartamos porque era presentado desde otra vereda. Entonces, súper importante porque acá, como yo les decía en un comienzo, la ley de Faraday o el experimento de Faraday, yo se los expliqué lo que ocurrió, pero la ley como tal, así como comillas, esto dice la norma, no está explícito, sino que yo debo ser capaz de entender lo que él hizo en el experimento para entender cuál fue la palabra correcta. Última, en virtud del tiempo. Se tiene un circuito compuesto por una resistencia, un condensador y una FEM que suministra esta cantidad de voltaje. Si yo analizo, tengo un circuito que tiene una resistencia, un condensador y un voltaje. O sea, estoy pensando en un circuito RC, como lo que yo les hablaba del marcapaso, de cargar o descargarlo. Y tengo otro circuito aparte con otros valores. Y a mí se me pide que yo analice estos circuitos y pueda estimar cuál de estas alternativas es correcta. Antes de poder analizar cualquiera de ellas, debo analizar lo que le ocurre a este circuito. Para esto no hay una fórmula. Yo voy a penetrar conceptos, así que aquí por favor con lo que voy a explicar. Primera parte, voy a analizar el primer circuito, analizando cuánta corriente circula, porque si ustedes ven, aquí dice la corriente inicial, o sea, me está pidiendo que yo indique cuánta corriente hay en cada circuito, la carga máxima, capacitancia, tiempo que demora. Entonces tengo que analizar tres elementos, la corriente que circula, ¿verdad? El tiempo que demora en cargarla y cuánta capacidad resiste ese condensador. Porque aquí me dice la cantidad de Faradays, pero ¿cuánta carga? ¿Cuánta carga almacena? Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue separarlos. Analizaremos el primer circuito pensando en cuánta corriente, cuánta carga se almacena y cuánto tiempo demora en hacerlo. Para eso voy a echar manos de lo que he visto el semestre pasado. Ley de Ohm. La ley de Ohm tenemos que recordar que me habla en términos de la intensidad, del voltaje y de la resistencia. Por lo tanto, esto no quedó en el primer semestre en la electricidad y fuiste y muchas gracias, sino que yo lo vuelvo a aplicar. Y determino, el voltaje fueron de 10 voltios y la resistencia fueron de 9 ohmios. Por lo tanto, yo hago la división y tengo 1,1 amperes. Eso es lo que circula en este circuito. Ahora voy a analizar la carga, cuánto aguanta, y voy a tomar la fórmula de capacitancia. La capacitancia es cuánta carga almacena en términos del voltaje. Por lo tanto, como quiero analizar cuánta carga se guardó, voy a despejar. Capacitancia por voltaje. Esto es cuánta carga almacena. La primera capacitancia son de 3 faradios y el primer voltaje son de 10. Por lo tanto, este condensador aguanta 30 coulombios mientras se esté produciendo el movimiento. Y finalmente voy a calcular el tiempo que demora en alcanzarse esta capacitancia, el tiempo en que demora en llenarse este condensador. Y esta fórmula está en las presentaciones que habla de la resistencia por la capacitancia. Entonces vamos a multiplicar 9 ohmios de resistencia por 3 faradios de capacitancia. Por lo tanto, se demora 27 segundos en llenarse este condensador. Esto es para la primera expresión. Ahora que ya tenemos todos los datos de la primera, vamos a analizar la segunda en los mismos términos anteriores. Cuánta intensidad se produce, cuánta carga se acumula, cuánto tiempo se demora en hacerlo. Y decimos, nuevamente, ley de Ohm. Ahora yo le puse este 2 en el índice para que digamos es en el segundo circuito. Y dice,
Intensidad 2 fue, ¿cuánto voltaje? 5 voltios en 2 ohmios de resistencia. Hay un amperaje de 2,5. Ahora en términos de la capacitancia. ¿Cuánta carga se guarda? Tengo 15 faradios por 5 voltios. O sea, este condensador aguanta 75 coulombios. Y finalmente, ¿cuánto tiempo demora en alcanzar estos 75 coulombios? En completarlos, es lo que tengo aquí. Resistencia sobre capacitancia. Y se demora 30 segundos. Ahora que ya tenemos todos los datos, podemos empezar a leer. Aquí yo traje la alternativa completa, el problema completo con sus alternativas. Y tengo para comparar. Voy a mirar la primera. ¿Ambos circuitos alcanzan igual carga? Falso. La primera alcanza 30 coulombios y la segunda alcanza 75 coulombios. ¿La corriente inicial es igual en ambos? Falso, porque en el primer circuito hay 1,1 amperes y en el segundo hay 2,5. La corriente inicial es mayor en el primer circuito. Falso, porque es mayor en el segundo. Pero para yo poder saber cuál es cuál, tengo que hacer esta pega. Tengo que hacer este cálculo. La carga máxima es mayor en el circuito 1. Falso, porque en el primer circuito hay 30 coulombios y en el segundo circuito hay 75. El condensador del primer circuito llega a su carga máxima primero. Verdadero, porque se demora 27 segundos versus los 30 que se demora el segundo. Por lo tanto, si yo miro aquí la situación, veo que depende de los elementos o de los valores que contenga el circuito, es cuánta carga guarda, cuánta intensidad circula, cuál es la resistencia, cuánto es el tiempo de carga y de descarga de este circuito. Por lo tanto, sería la letra E, la alternativa correcta. Y la última, antes de liberarlos. En un circuito abierto hay un condensador de capacitancia C, o sea, me está hablando de un circuito RC, y una resistencia R y una FEM B, todos conectados en paralelo. Si cierro el circuito, ¿cuál es la carga máxima que puede aguantar? Acá yo tengo que leer esta frase. Como me está pidiendo la carga máxima, yo tengo que recordarlo como fórmula. La fórmula para la carga máxima que aguanta es la que está aquí. Acá, perdón. Me voy a devolver un poquito. Aquí. Aquí está. La capacitancia es la carga que acumula sobre el voltaje que está suministrando. Entonces acá yo lo que tengo que hacer es recordar cuál es la fórmula. Si estoy diciendo que Q, que la capacitancia es carga por voltaje de espejo, y tengo que es la carga máxima que puede almacenar, el Q es capacitancia por voltaje. Esto era reconocer una fórmula que no está explícita, porque en ninguna parte se habla de ella, sino que es ella. Ella es la importante. Así como la ley de Ohm, yo puedo despejar si quiero sacar la resistencia, es voltaje en intensidad. Si quiero sacar voltaje, es intensidad por resistencia, tengo que despejar. Acá tengo que hacer exactamente lo mismo. Ya, porque los tengo que liberar. Como pudieron ver, lo que yo traje hoy día fueron una síntesis, pero en vez de decir ya, digamos lo que vimos, apliquemos lo que vimos. Ese fue el objetivo. Irles mostrando preguntas como las que van a ser evaluadas, tanto en mi evaluación como a fin de año. Estas preguntas están en ese contexto. Por lo tanto, como ven, hay cosas que yo apliqué en el primer semestre y que a lo mejor dije, quedaron ahí, pero yo debo ser capaz de llamarlo de vuelta. Debo ser capaz de poder trabajar con ellos. ¿Ya? La presentación se las voy a enviar ahora al grupo de WhatsApp. La clase va a estar hoy día subida en el canal de YouTube para que la puedan revisar y puedan ir anotando lo que no alcanzaron a tomar apunte ahora, porque hay hartas cosas que yo hablé que no están escritas necesariamente.